Evangelio de hoy. 5 de noviembre del 2024. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor. Hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Porque del Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: Dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: Venid, que ya está preparado. Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro dijo: Me acabo de casar y, naturalmente, no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado: Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo: Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Señor, tú que invitas a todos a tu mesa, abre nuestros corazones para comprender la grandeza de tu llamado y la urgencia de nuestra respuesta. El mensaje de esta parábola nos conduce a reflexionar sobre la verdadera invitación de Dios al banquete eterno, un llamado de gracia y misericordia que abarca a toda la humanidad. El banquete simboliza la plenitud de la comunión divina, la dicha de participar en la bondad de Dios y en la vida eterna. Aquí, el Señor nos muestra que este convite no es solo un gesto de cortesía, sino una oferta radical de vida, una entrada a su reino. Al mismo tiempo, nos advierte que la oportunidad de aceptarlo no es indefinida y que nuestra disposición es esencial para responder a la invitación. La figura de los primeros convidados, quienes declinan asistir con excusas diversas, refleja nuestra tendencia humana a dejarnos llevar por las preocupaciones del mundo, las posesiones y los compromisos personales, que terminan ocupando el lugar que pertenece a Dios en nuestras vidas. Con frecuencia, nos encontramos atrapados en esta dinámica, ocupados en nuestras actividades diarias, absorbidos por las tareas y los proyectos que parecen urgentes y necesarios, pero que en el fondo nos distancian de lo esencial. Estas personas no rechazan explícitamente al anfitrión, pero su desinterés revela un corazón que no percibe la grandeza del regalo que se le ofrece. Sus respuestas nos muestran cómo el apego a lo material, a lo temporal, puede convertirse en una barrera para el encuentro profundo con Dios. El primero de los convidados menciona un campo recién comprado, un bien que exige de él atención y cuidado. En esta figura encontramos una advertencia contra el apego a los bienes materiales, a las posesiones y al deseo de acumulación. ¿Cuántas veces dejamos que los bienes temporales ocupen nuestra mente y corazón, al punto de quedar insensibles a la voz del Señor? Con sus palabras, Jesús nos invita a examinar el lugar que damos a estos bienes en nuestras vidas, y nos recuerda que nada de lo que poseemos tiene valor si se interpone entre nosotros y el llamado divino.
El segundo de los invitados excusa su ausencia por la adquisición de 5 yuntas de bueyes, símbolos de trabajo y productividad. Aquí, Jesús señala el riesgo de anteponer nuestras obligaciones laborales a nuestra relación con Dios. Si bien el trabajo es una dimensión fundamental de nuestra vida, cuando se convierte en el centro absoluto, desplaza a Dios y nos priva de experimentar la paz y el gozo de su presencia. Al igual que este invitado, es fácil caer en la trampa de justificar nuestras prioridades, asegurándonos que nuestro trabajo nos esmerará en el futuro para tener tiempo para Dios. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el banquete está preparado ahora, el momento es hoy. La última excusa proviene de un hombre recién casado, quien rechaza la invitación debido a su compromiso matrimonial. En esta figura se nos advierte sobre el peligro de poner cualquier vínculo humano, incluso los más sagrados, por encima de nuestra relación con Dios. Nuestros vínculos familiares y de amistad deben ser alimentados y honrados, pero jamás pueden ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Esta excusa muestra que, si bien estos lazos son buenos y necesarios, pueden convertirse en una distracción que nos impide responder con generosidad al llamado divino. El amor humano es grandioso, pero solo alcanza su plenitud cuando se vive en el marco del amor divino, cuando permite que Dios sea el centro de toda relación y compromiso. La reacción del dueño de la casa ante el rechazo de los convidados nos revela un aspecto fundamental del amor de Dios. A pesar del desprecio que sufre, el anfitrión no retira su invitación, por el contrario, la extiende con mayor generosidad, abriendo las puertas de su banquete a quienes habitan en las plazas y calles, los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Aquí se revela el corazón del Padre, que no discrimina y que muestra una predilección por los pequeños, los débiles y los marginados. Aquellos que el mundo ignora son los primeros en ocupar un lugar en el reino de Dios, porque sus corazones están libres de ataduras y abiertos a la gracia. En esta apertura a los pobres y marginados, Jesús nos recuerda que el reino de Dios es inclusivo, un lugar donde nadie queda excluido por su condición social, física o moral. Dios no busca nuestra perfección, sino nuestra disponibilidad para acoger su amor y su misericordia. Esta dimensión nos desafía a abrir también nuestros corazones, nuestras comunidades y nuestras iglesias a aquellos que son menospreciados o rechazados en la sociedad. El banquete del reino es un lugar de encuentro y reconciliación, donde el amor de Dios transforma la vida de cada invitado y lo hace partícipe de su bondad. Finalmente, el mandato de insistir en la invitación y de llenar la casa del anfitrión es un llamado a la misión. Todos los cristianos estamos invitados a ser portadores de esta invitación divina, a salir a los caminos y senderos del mundo, buscando a aquellos que aún no conocen la grandeza de este banquete. La urgencia de la invitación revela que no podemos quedarnos esperando, sino que debemos salir al encuentro de aquellos que se sienten perdidos, desorientados o rechazados, para que descubran la alegría de ser parte del reino de Dios. Así, esta parábola se convierte en una exhortación a examinar nuestras prioridades, a revisar nuestras actitudes y a dejar de lado cualquier excusa que nos impida responder al llamado de Dios. Cada uno de nosotros está invitado al banquete, y nuestra respuesta depende de la disposición de nuestro corazón. No es la falta de tiempo, de recursos o de capacidades lo que nos separa de Dios, sino nuestro apego a lo pasajero y nuestro temor a desprendernos de lo conocido. Solo cuando respondemos con generosidad, sin reservas ni excusas, podemos experimentar la plenitud de la vida que Dios nos ofrece. Que el Señor nos conceda la gracia de abrir nuestro corazón a su llamado, de superar las distracciones de este mundo y de responder con valentía y alegría a su invitación. Al aceptar su llamado, descubrimos que el banquete del reino ya comienza aquí, en esta vida, cuando nos entregamos plenamente a su amor y permitimos que su presencia transforme nuestro ser y nuestras relaciones. Que Dios nos dé la fortaleza y el discernimiento necesarios para vivir siempre como invitados en su mesa y para hacer partícipes a otros de esta invitación sin medida. Amén.